Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Estamos realizando un nuevo conversatorio del ciclo Conversatorio Virtual, organizado por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, el IGI, que es un instituto de doble dependencia entre el CONICET y la UNE, y nos acompaña Editorial Contexto, que nos brinda esta plataforma. Venimos realizando una serie de conversatorios para acompañar en este confinamiento, en esta cuarentena, y de paso vamos a conocer también las investigaciones que se están realizando en el ámbito de la historia regional. Nos acompaña también el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco y la Fundación Formar. Bueno, en esta oportunidad hemos invitado a dos investigadoras muy consolidadas que se dedican a la historia intelectual, a la historiografía de nuestra región. Nuestra región en un sentido geográfico bastante amplio. Y el tema que nos convoca es el lugar de los archivos personales para construir la historia regional. Entonces, en primer lugar, voy a presentar y a saludar a la doctora Liliana Bresso, que es doctora en historia por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Liliana posee una especialización también en historiografía contemporánea por la Universidad de Navarra, España. Es investigadora principal del CONICET y sus líneas actuales de trabajo se sitúan en el campo de convergencia de la historia de las relaciones internacionales, la historia de la historiografía y la historia intelectual. En este momento lleva a cabo un proyecto de investigación vinculado a la historia de las relaciones entre Argentina y Paraguay, historiadores, escrituras privadas y representaciones del pasado en el Paraguay del siglo XX. Liliana es una investigadora que visita permanentemente su campo de estudio, es una historiadora que está en relación permanente con el Paraguay, con los historiadores paraguayos, es miembro correspondiente por la Argentina de la Academia Paraguaya de la Historia, y nos deleita con los resultados de sus investigaciones. En este caso voy a señalar algunas de sus producciones: Polémica sobre la historia del Paraguay, Diario íntimo de Juan Oleari, la historia del hombre que escribió la historia, en coautoría con Martín Romano y Andrea Tutti, Historia de la Guerra del Paraguay, en primera persona, el Fondo Estanislao Ceballos, investigaciones que nos van revelando sobre todo su experiencia con los archivos. En el caso de María Gabriela Quiñones es también profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Nordeste y es profesora titular de la Cátedra Historia Argentina, siglo XIX, y también está a cargo de la Cátedra de Teoría y Metodología de la Investigación Histórica. Gabriela también se dedica al campo de investigación de las representaciones del pasado, la historiografía regional y la historia social y cultural de Corrientes. A partir de eso también tiene numerosas investigaciones en libros, capítulos, artículos científicos. Quiero destacar su libro, Élites, Ciudad y Sociabilidad en Corrientes, 1880-1930, y también una serie de investigaciones que tienen que ver con el personaje principal del que hoy nos va a hablar, que es un historiador correntino, un intelectual correntino, Manuel Florencio Mantilla. Producto de eso tiene numerosas investigaciones, conferencias, disertaciones. Quiero destacar el vínculo que María Gabriela ha generado con Francia, porque ha realizado numerosos viajes, forma parte de grupos de investigación en distintas universidades de Francia, y también ha tenido una experiencia muy interesante en el País Vasco, que si nos da el tiempo ella quizás pueda comentar, que la vincula también con este tema de Manuel Florencio Mantilla y su archivo personal. Bueno, agradecerles esta posibilidad de conversar con ustedes y vamos directamente a iniciar la exposición de ambas. En primer lugar, me gustaría que Liliana comience con algunos
conceptos teóricos, algunas visiones de la historiografía sobre esta cuestión de los archivos personales. ¿Qué importancia tienen para la construcción de la historia? En este caso específico hablamos de la historia regional, pero en general, ¿qué importancia tiene? Bueno, muchas gracias María Laura por la presentación. Gracias Gabriela por acompañar este conversatorio. Buenas tardes a todas y todos. Y lo primero que me gustaría decir es que el actual interés por, eh, por los archivos personales, el actual interés que reviste el estudio y las reflexiones sobre los archivos personales de historiadores en este caso, pero también se hace extensivo a escritores, a otros letrados, archivos de artistas. Este actual interés está condicionado por algunas circunstancias muy propias de la teoría de la historia actual. En primer lugar, lo que se ha denominado el boom autobiográfico de los historiadores. Este boom autobiográfico tiene su primera expresión quizás en 1987, cuando Pierre Nora publica sus ensayos de egohistoria. Más recientemente, solo por citar algunos libros, algunos textos en los cuales los historiadores han recuperado sus expectativas, su trayectoria profesional, las motivaciones en la elección de sus temas, pero solo por citar algunos más, el maravilloso texto de Años Interesantes de Eric Hobsbawm, La historia continúa de Georges Duby, Pensar históricamente de Pierre Vilar, son expresiones de este boom autobiográfico, esta necesidad reciente de los historiadores por compartir sus experiencias profesionales, la subjetividad en su trabajo. También este boom historiográfico ha tenido otras expresiones, como las publicaciones de autobiografías académicas que han llevado a cabo algunos investigadores, sobre todo en España, tratando de reunir a investigadores, a historiadores, para hablar acerca justamente de sus trayectorias profesionales, académicas, y que importan tanto estos libros autobiográficos, estas autobiografías académicas, importan no únicamente por el contenido, sino porque ellas mismas se transforman en artefactos historiográficos que muchas veces reconducen o modifican el curso de la teoría de la historia y en este caso del campo de la historiografía. Pero además de estas circunstancias, ¿verdad? Hay otro elemento que me parece a mí que es interesante, que ponen a los archivos personales aquí en primer lugar, y es esa conexión entre la esfera privada y la esfera pública, ¿no? Antes, hasta hace muy poco, estudiábamos a los historiadores solamente a partir de su producción histórica, ¿no? La historia regional era estudiada a partir de la producción histórica sobre la historia regional, que iba de la mano de historiadores. Pero ahora nos importa mucho más nos importa tanto o igual la figura del historiador que produjo ese discurso histórico sobre la historia regional. Y así aparecen los archivos personales, ¿no? Nos interesa ir a los archivos personales de los historiadores para conocer mucho mejor la trayectoria, la vida privada de ese historiador, sus relaciones familiares, su correspondencia intelectual, sus escritos y sus apuntes de trabajo, sus diarios personales, si los hay. Cada archivo veremos que es muy diferente unos de otros. Pero ¿por qué interesa también meternos tanto en la figura del historiador, además de la producción histórica dirigida a la esfera pública? Nos importa porque somos más conscientes de que la elección de los temas, las opciones metodológicas de los historiadores, ¿no? Está condicionada por un universo subjetivo
y que no, la producción histórica no siempre nos lo muestra con claridad. Y en cambio, en esos archivos personales podemos ver por lo menos dos elementos interesantes para mencionar entre otros. Muchas veces podemos ver cómo se gestó esa obra histórica que después salió a la luz, ¿no? Cómo se gestó, cuánto tiempo le llevó al historiador, con quién discutió la gestión de esa obra, con quién discutió sus ideas. Y muchas veces lo que hay también en el archivo personal de los historiadores, en esta línea de lo que estoy compartiendo con ustedes, es todo un laboratorio de ideas, ¿no?, que queda recogido en la correspondencia, sus apuntes personales, y que solamente con ver la producción histórica uno se pierde todo lo demás. Eso en cuanto al campo de la historiografía, pero también quisiera decir que esta relevancia de los archivos personales, esta importancia de los archivos personales, que ha un poco dejado de lado esa idea decimonónica de ir a buscar el archivo dato por dato, solamente tomado como un campo de verificación, ¿no? Sino que el archivo ahora es también visto desde un conjunto de declinaciones filosóficas que han tenido mucha influencia a la hora de el trabajo del historiador con archivos personales, ¿no? En concreto hay 4 declinaciones filosóficas que están influyendo mucho en ese trabajo. Bueno, Foucault, Michel Foucault, Jacques Derrida, Paul Ricoeur, y Giorgio Agamben, que son 4 filósofos que han influido mucho y que han reflexionado y que han producido un conjunto de escritos teóricos en torno al concepto de archivos y que han influido en la práctica actual. Simplemente diré de estas 4 declinaciones quizás una conclusión más bien práctica para no alargarme, pero sí que el archivo, digamos, ha dejado de ser un lugar donde uno va a buscar datos simplemente para completar vacíos o no, sino que el archivo es ante todo un artefacto cultural. Y en ese archivo, ¿no?, en cuanto a artefacto cultural y en sí mismo, es como artefacto muchas veces una verdadera autobiografía del productor del archivo, ¿no?, de quien acopió, de ese historiador que armó su archivo, y que en ese archivo hay un orden que muchas veces le impuso el productor, ¿no?, un orden, y que está muy bien que se respete ese orden, pero ahí hay un orden, y a la hora de hacer, y a la hora de ordenar, también hay una selección. Y todo esto comporta, ¿no?, una realidad del archivo personal muy distinta de la que se tenía antes, ¿verdad?, respecto al acercamiento del archivo personal. Entonces, para resumir, ¿verdad?, diría que los condicionantes y la manera de trabajar con archivos personales ha cambiado a la luz de las declinaciones filosóficas en torno a la noción de archivo, a la luz de este boom autobiográfico por parte de los historiadores, y en tercer lugar, en esa conexión entre lo público y lo privado a la hora de estudiar la historiografía regional. Me parece es una... Sí, completísima la reflexión teórica de Liliana, que nos pone en esta situación, que también quería comentar al público que nos está escuchando, que pueden dejar preguntas en el chat, tanto en el canal de YouTube como en Facebook, que la idea sería también, luego de esta conversación, poder responder, que las expositoras puedan responder a preguntas que van surgiendo de esta exposición. Liliana se refería muy bien a la cuestión teórica, que nos pone también en conocimiento de esta actualización, y Gabriela quizás pueda brindarnos más aspectos de la empiria, de un caso específico de archivos personales que ella ha trabajado,
en este caso particularmente un intelectual que también se ha dedicado a la historia. Decíamos hoy Mantilla, muy conocido por nosotros en el ámbito de la historia, pero que quizás nuestro público de otras regiones no tenga referencias sobre él. Bueno. Bueno, muchas gracias, María Laura. Sí, yo voy a referirme un poco al archivo personal de ella, o a cómo mi experiencia de haber estudiado primero las obras, de haber leído las obras, intentado descubrir de alguna manera en esas obras, cuál es el relato que Mantilla construye. Con el tiempo accedí a la correspondencia de Mantilla. El archivo de Mantilla es un archivo amplio, digamos, tiene muchos materiales, pero fundamentalmente lo que me sirvió a mí para entender por qué escribió los textos que escribió fue su correspondencia, ¿no? Lo primero que quiero decir en relación a esto de la conexión entre la esfera privada y la esfera pública que dijo Liliana, porque yo había preparado otra presentación, pero después que la escuché a Liliana, dije, no, me voy a organizar en función un poco de lo que ella nos dijo recién. Lo que yo, de alguna manera, lo que observé siempre es que hay muchos elementos, digamos, de la obra de Mantilla que ocultan un montón de situaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en su archivo lo principal que tenemos son las cartas, la correspondencia, una correspondencia que es una correspondencia pasiva, porque tenemos todos los copiadores de sus cartas, no todos son accesibles a la lectura en este momento, pero sí un periodo bastante importante. Pero no tenemos todas las cartas que Mantilla recibió, tenemos sus respuestas o las cartas que él escribió a sus amigos, a sus colegas, a sus correligionarios de partido, ¿no? Él era un miembro del Partido Liberal, era una figura que tenía grandes ambiciones políticas. Cuando él llega a Corrientes en 1874 con su título de doctor en jurisprudencia, comienza a vincularse al Partido Liberal, se casa con una hija de Juan Vicente Pampín, ya después de la muerte de Juan Vicente Pampín, y va a tener una actuación política muy importante. Esa actuación política la tiene siendo muy joven como ministro de gobierno de Felipe Cabral, y eso le permitió a Mantilla en su momento comenzar a hurgar en los archivos de la provincia, porque él tenía a su cargo el archivo, entonces conocía muchísimo de lo que allí había, ¿no? De toda la documentación que había en el archivo, que estaba organizado desde hacía varias décadas, ¿no? Era un archivo histórico. Cuando se produce el conflicto civil por el cual se produce la caída de la administración de la que Mantilla formaba parte, él tiene que emigrar a Asunción, y es allí en Asunción donde arranca su actividad como historiador. Es decir, Mantilla es un político. Aún cuando está escribiendo historia, está haciendo política. Su tarea historiográfica es parte de su actuación política, de su trabajo político. Mantilla escribía sus cartas de manera muy ordenada. Nosotros tenemos, digamos, un registro de las cartas de Mantilla donde se ve que él dedicaba un día de la semana a escribir esas cartas, ¿no? Esas cartas podían ser cartas políticas, podían ser respuestas a algún comandante o alguna figura de algún departamento de la provincia que se comunicaba con él para aconsejarle para que lo aconseje si aceptaba o no un cargo que le ofrecieron los autonomistas. O sea, para una serie de situaciones que él tenía que atender, atendía también la estancia de su familia, en algún momento empezó a buscar trabajo porque quería retornar a Corrientes, de manera que el universo que se abre en su correspondencia es amplísimo. Pero hay unas cartas que son muy especiales, que son las cartas a partir de las cuales Mantilla construye las fuentes con las que va a escribir estudios biográficos de patriotas correntinos.
Estudios biográficos de patriotas correntinos es una obra que él empieza a escribir en 1880, cuando está emigrado en Asunción, y para eso se contacta con los descendientes, muchos son sus parientes porque él es sobrino de Ferré, es sobrino de Fernández Blanco, pero asimismo se contacta con los descendientes de Berón de Astrada, con los descendientes de Perugorría, y a todos les pide información para construir esas pequeñas biografías que van a formar estudios biográficos de patriotas correntinos, que al comienzo, como en casi todos los casos provinciales y también en Buenos Aires, de historiadores decimonónicos, aparecen al principio en la prensa, son publicados como libro, ¿no? El texto de Mantilla se publica, Estudios Biográficos, en 1884. La primera vez que yo lo leí al texto, le busqué las citas y las citas no estaban en ningún lugar. Y el problema aquí, ¿por qué no existen las citas en estudios biográficos? Porque Mantilla adhiere a una línea erudita de la historiografía. Es decir, él tiene que usar fuentes escritas fundamentalmente. Y él está utilizando una tradición oral que llega a él a través de la correspondencia. Es decir, que él está ocultando sus fuentes de información. Cuando escribe la crónica, ya es diferente porque la crónica que nosotros conocemos, la que se publicó, es una crónica que Mantilla escribió rápidamente en su primera versión en 1895 para acompañar el censo nacional, ¿no es cierto?, como información de Corrientes. Pero finalmente decide no publicarlo. Y cuando en 1895 los liberales de alguna manera vuelven a tener el control del Estado provincial, Mantilla deja de hacer historia, no escribe nada nuevo, solo se dedica a completar y a poner en condiciones de un trabajo, de una línea erudita, a la crónica histórica de la provincia de Corrientes. Entonces, entre 1895 y 1909, que la muerte lo sorprende siendo un hombre muy joven, tenía alrededor de 55 años, él lo que hace es documentar esa obra. Y se ve claramente en la crónica porque hay una cita que cuando sus herederos 24 años después la publican, la dan a conocer, ponen una cita que dice que hasta aquí llega la versión que estaba preparando Mantilla corregida y que el resto es la versión original. Y allí se nota esa diferencia enorme que hay de documentación y de cómo buscaba ser un historiador erudito y ocultaba cuál había sido el origen de toda su obra biográfica, de todos estos próceres correntinos, ¿no? Porque, bueno, eso de alguna manera era algo que muchos historiadores decimonónicos trataban de ocultar, ¿no es cierto? Que a veces no les quedaba otra que trabajar con ese tipo de documentación, ¿no es cierto? De testimonios obtenidos de sus familiares, de los familiares de esas figuras, y un poco también de los recuerdos que tenía Mantilla, que él siempre resaltaba de todo lo que había escuchado sobre la historia de Corrientes en su hogar, o sea que tenía un poco también de esa historia filosofante lopista de alguna manera, ¿no? Entonces, es toda una, como una contradicción. Muy interesante el enfoque ya tuyo específico del caso de Mantilla, que seguramente después saldrán otras características de este archivo al que estás teniendo acceso. Sí. Y eso es lo que pregunto especialmente, pregunto a Liliana, podrás responderlo también vos en el caso de Mantilla, el acceso a los archivos personales, que me imagino que es una de las cuestiones más preocupantes para quien nos escucha. ¿Qué accesibilidad existe? ¿Qué pasó con sus familias? ¿Han cedido esos archivos? ¿Cuál es la situación de los herederos con respecto a esos archivos? Que Liliana también tiene bastante experiencia con respecto a esto y las posibilidades de acceder a ellos, ¿no? Sí, como bien decía Gabriela y como bien ahora introduciste vos, María Laura, esta cuestión, más o menos desde el año 2004 he estado implicada en la localización y la organización de algunos archivos personales de intelectuales paraguayos del siglo XX. Entonces he estado un poquito implicada en la organización del archivo de Juan Oleari,
de Carlos Pastore Olmedo, de los papeles de Rafael Eladio Velázquez, ¿no? Y algunos otros cuerpos o archivos personales quizás no tan robustos como estos archivos, ¿no? Entonces, claro, lo primero que cada archivo personal es único. Por eso es tan difícil hacer una clasificación estandarizada de un archivo, de los archivos personales, porque en verdad son únicos y tienen vinculación con su productor, ¿no? Creo que lo primero para poder acceder a ese archivo es mirar y respetar el orden que el arconte, su productor, le dio, ¿no? Ese orden. Uno a veces está tentado a clasificar y poner y imponerle su propio orden al archivo. El archivo tiene un orden que es el que le dio su productor. Por supuesto que en ese orden ha habido una selección, ¿no? De lo que ese productor ha querido dejar y de lo que no ha querido dejar en su archivo, ¿no? Entonces, esos silencios también son muy elocuentes. Y también, sobre todo en aquellos casos, en algunos casos no es tan evidente, pero en algún caso, sobre todo de los tres que he mencionado de Paraguay, sobre todo en el Juan Oleari, es muy claro, es que el productor ha ido construyendo su imagen al organizar su archivo, ¿no? Es decir, su archivo, la intención, ¿verdad?, de Oleari ha sido mostrar una imagen a partir de los papeles de su archivo. En algunos archivos personales esto no es tan evidente, pero, por ejemplo, en este sí, ¿no? Es decir, un creador de su propia obra a partir de de esa construcción de archivo. También me parece interesante en los archivos la presencia, como decía recién María Gabriela, de las copias de las cartas remitidas, ¿no? No solo de los corresponsales que le escribieron, sino de sus propias copias, sus propias cartas, ¿no? Eso también habla, hay ahí una pulsión de archivo que es muy interesante y que le confiere originalidad. En el caso, por ejemplo, de Juan Natalicio González, otro de los letrados paraguayos del siglo XX del Partido Colorado, y bueno, un historiador, un letrado muy, muy relevante, justamente a veces hay hasta pedirle a los corresponsales que les devuelvan o que les den las cartas que él les remitió, ¿no? Entonces ahí hay una pulsión de archivo muy clara, porque uno dice, bueno, a ver, ¿qué hacen estas cartas acá? Son cartas que escribió en su momento un corresponsal y resulta que están aquí, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Y me parece que eso, ¿no? En cuanto al orden, también las contingencias, ¿no? Cada archivo personal ha tenido muchas contingencias diversas de cuál fue el origen, qué pasó con ese archivo hasta que llegó a una determinada institución o a manos de alguna familia, todas esas contingencias también explican la realidad del archivo y hay que tenerlas en cuenta. Y algo parece que a nosotros por lo menos nos dio mucho resultado, pero bueno, es una experiencia simplemente, a la hora de organizar y a veces de hacer un inventario de un archivo, que es lo primero que uno hace, cada vez que hacíamos como un movimiento que nos parecía que quizás era cambiar o modificar un poquito el orden original, no necesariamente cambiando cosas de lugar, pero que había una breve modificación, llevábamos una constancia de cualquier tipo de modificación, ¿verdad? Bueno, este papel tendría que estar allá o tendría que estar en esta por la fecha, pero aún así uno dejaba una constancia. Entonces, me parece que los archivos personales son únicos, tienen un orden, y antes de mirar lo que hay adentro, hay que mirar el archivo, porque justamente el archivo como artefacto cultural es una verdadera autobiografía de su producción, de su productor, por lo que anotó. Recuerdo ahora, y seguramente Laura tendrás algunos
comentarios interesantes sobre tu experiencia con el archivo del recordado doctor Meder, pero me parece interesante, en el archivo de O'Leary está todo su diario personal, su diario íntimo, son 18 cuadernos donde él recoge casi toda su trayectoria como historiador en esos cuadernos. Y recoge va recogiendo sus vivencias a la hora de ir a las fuentes, de las lecturas, de la preparación de su obra. Y yo creo que en ese tipo de anotaciones uno también puede ver lo que significaba el contacto de ese historiador, el trabajo de ese historiador con los archivos. Es decir, para algunos era una verdadera disciplina. Estuve en el archivo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, no comí, viajé toda la noche y entonces me metí en el archivo, ¿no? En cambio, hay otras anotaciones en las cuales lo que se muestra es mucho más un temperamento mucho más alegre. Al fin llegué al archivo, cosas así. Como que también ahí se ve mucho del historiador con el archivo, ¿no? Para algunos una disciplina, en otros casos era el goce de estar en el archivo. Entonces me parece que el archivo no es solo, ya ha dejado de ser un lugar donde uno va a buscar un papel para verificar algo, porque en definitiva el archivo no es que nos hable necesariamente de la verdad, aunque nos dice mucho de la verdad, pero no necesariamente el baremo de la verdad es cuando uno va a un archivo personal, pero sí que nos habla mucho de la verdad, nos habla mucho de la trayectoria de ese historiador y de cómo él concibió su legado, ¿no? A partir de la noche. Sí. Sobre todo esto que menciona Liliana, antes de darle la palabra a Gabriela, comento que, bueno, nuestra experiencia también con el archivo de Ernesto Meder, historiador muy conocido en nuestra región, que su familia generosamente nos ha cedido y está en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Y creo que aquí se da una cuestión muy interesante de pensar, que también está con una de las preguntas que nos van ingresando, que preguntan, me imagino, desde el ámbito de la archivística también, cómo respetar el ordenamiento del productor y a la vez pensar en criterios comunes que tienen que ver también con esa disciplina científica, ¿no? Entonces a nosotros nos pasa eso fundamentalmente porque Meder era una persona extremadamente organizada y ha dejado su archivo con un ordenamiento claro, sistemático, temático, cronológico, también con todos sus intereses. Entonces, muchas veces con Luis Avilán, que es el archivista, que está involucrado en la organización de todo esto, se producen estas discusiones. Bueno, pero esto no tendría que estar acá desde el punto de vista de la ciencia archivística, sino a ver pero él lo pensó así y organizó así y nos está transmitiendo también una visión y una concepción de una realidad, ¿no? Entonces, me parece que el archivo personal, lo dirá Liliana y Gabriela, tiene que estar en otro circuito, en otro ámbito, o por lo menos entrar en un diálogo mucho más frágil con la cuestión de la archivología y las normas, ¿no? Gabriela, vos con el caso de Mantilla. Sí, yo pensaba en este momento en algo que dijo Liliana y que es muy interesante de los archivos personales. En este caso, por ejemplo, ella hablaba del orden de los archivos, vos también decías lo mismo, sí, es cierto. Yo no sé si el archivo de Mantilla, años, hace más de 50 años que está dentro del Archivo General de la provincia de Corrientes, es una parte importante. Toda la colección de periódicos del archivo, o gran parte por lo menos de esa colección de periódicos, eran periódicos que había acumulado Mantilla, que había ido coleccionando. Pero lo más interesante me parece a mí del archivo de Mantilla es que él te habla en el archivo, o sea, le habla al historiador. Él fue un sujeto con una alta conciencia de su historicidad, es decir, él estaba seguro de que ese archivo no iba a estar guardado en un lugar y que nadie lo iba a ver, sino que iba a ser hurgado ese archivo. Entonces, tiene muchísimas pistas
Para empezar, por eso yo digo que no sé cómo fue el orden original del archivo, no sé si no sé si estará respetado en su situación actual y a lo largo de todo el tiempo que ha estado en el archivo provincial, pero yo pienso, por ejemplo, en porque cuando en su copiador, por ejemplo, dice, esta carta responde a la recibida en tal fecha, o si te encontrás una carta en alguna de las carpetas o de los legajos que hay de distintos momentos, porque él tiene organizados, por ejemplo, tiene una carpeta que es sobre la organización del Partido Liberal, ¿no? Y tiene cartas allí dentro y te dice en qué lugar del copiador de su correspondencia está la respuesta a esa carta, ¿no? Y a veces también hay una carta que a mí me impresionó mucho, que él recibe, en este momento no recuerdo la persona que la escribió, que empieza diciendo, espero no ofenderlo, y él escribe arriba, esta carta ofensiva fue contestada en mi figura en tal lugar de mi copiador, digamos, o sea, que te dice que sí, que se sintió ofendido. A mí eso me pareció extraordinario. Después también el hecho de que él iba a una cena y se quedaba con el menú y detrás escribía con todas las personas que había estado conversando, que había visto, que había hablado, todas las tarjetas personales que aparecen distribuidas a lo largo de su archivo, por ahí te podés encontrar enganchada en una hoja una tarjeta personal, te dice atrás en qué circunstancia les fue entregada esa tarjeta. Es decir, que hay muchísima participación de él que te está hablando desde su archivo, ¿no? De alguna manera. Yo creo que, no sé, no conozco tantos archivos personales, tengo un poquito de experiencia por ahí con cartas de otros historiadores, algo del archivo de Gómez que es más reducido, pero yo creo que en ese sentido el archivo de Mantilla es extraordinario, es de un volumen impresionante. Bueno, no sé, y creo Liliana que quiere decir algo. con lo que Liliana estaba mencionando, creo que Liliana nos puede dar, como conoce tantos archivos personales, esas herramientas o esas nociones prácticas, eh, yo diría hasta pedagógicas para poder trabajar con el archivo, ¿no? El archivo personal o... Me parece importante, no sé, a la luz de, tomando un hilo de María Gabriela, también quería contar dos pequeñas experiencias. Una sobre el archivo de Rafael Eladio Velázquez, de este historiador colonialista, tan amigo de Meder, tan amigo y que confluían en tantos temas similares, del nordeste, digamos así, de Oleari. ¿No? En el archivo de Oleari, la correspondencia intelectual también es muy robusta, y sobre todo uno de los epistolarios con un economista ruso, Rodolfo Ritter, que, bueno, después vino a vivir a Paraguay, murió en Paraguay, etcétera, mantuvieron una correspondencia por más de 40 años, ¿verdad? También eso es bueno decir, ¿no? Estos archivos personales, la gente escribía muchísimo y dedicaba mucho tiempo a escribir, muchas horas del día a escribir, ¿no? Pero en esta correspondencia, Oleari siempre le dice, doctor Ritter, usted que conoce tanto al Paraguay, usted que sabe cómo es la sociedad paraguaya, usted que conoce los hombres del gobierno de Paraguay, o sea, la correspondencia va en ese tono, ¿no? Cuando muere Ritter en 1943, hay una serie de cartas copiadoras de Oleari a la esposa viuda y le dice, Ritter, que siempre estudió, que siempre trató de conocer el Paraguay. Cuando uno va al diario íntimo de Oleari de ese día, ¿qué le dice? Ritter nunca nos entendió. Nunca. Bueno, no sé, pero, o sea, 40 años diciendo, usted que siempre en el diario, usted nunca nos entendió, nunca supo lo que era el Paraguay, ¿no? Y en el caso de Rafael Eladio Velázquez, a mí me ha impresionado muchísimo, porque si bien la documentación es mucho menos robusta que la que hay en el archivo del diario de Pastore, me impresiona, digamos, la disciplina y la rigurosidad que hay en ese archivo, porque no solo se conservan todas las fichas, las antiguas fichas, los antiguos ficheros, enormes ficheros de cada uno, que eran la base de sus libros, que eran la base de sus publicaciones. Ficheros, bueno,
impresionantemente extensos, con anotaciones, ¿no? Y es impresionante todos los ficheros y además todas las clases, cada una de las clases que daba en la universidad, cómo las preparaba, los cuadros sinópticos, qué agregaba. Bueno, eso es una dedicación, es un archivo con un perfil muy, muy diferente del de Oleari, por ejemplo. En el de Rafael Eladio Velázquez no hay correspondencia intelectual tan abundante, pero uno y otro archivo muy distintos, sin embargo nos plantean autobiografías muy nítidas de cada uno de ellos, ¿no? Cada Así es. Y bueno, quería comentar que con Liliana estuvimos dialogando bastante sobre el archivo Meder y el archivo de Rafael Eladio Velázquez, porque son contemporáneos, los dos trabajaron Historia de América Colonial, se vieron en congresos, publicaron en revistas en la misma época, y yo me he encontrado, por ejemplo, con la participación en el archivo de Meder, hay una participación de Meder en un congreso en la Academia Paraguaya de la Historia, con todas las preguntas que le había pasado Velázquez, que él respondió, entonces tenía todo organizada la carpeta, con todas las intervenciones, las preguntas de Velázquez, lo que él le respondió. Entonces, hasta nos pudimos imaginar ese encuentro a partir de ese recuerdo, digamos, de ese resguardo de esa documentación. Nosotros hoy quizás vamos a un congreso y volvemos y a lo mejor la carpeta voló, la usamos para otra cosa, qué sé yo, pero ellos tienen organizado todo congreso por congreso con toda la información turística de Asunción de los años 80 que estaba en ese congreso, o sea que realmente maravilloso para poder empezar a dialogar y también nosotros imaginarnos esos vínculos intelectuales entre estos historiadores. Gabriela, si querés aportarnos también o... Sí, no, en este archivo también, en el de Mantilla, se ven todos sus vínculos, se mezclan, digamos, sus vínculos políticos con sus vínculos intelectuales, digamos. Hay algunas cartas de Mantilla que son extraordinarias, que él también ha escrito diarios, pero no tuvo la disciplina de escribir diarios que tenía, por ejemplo, que tuvo Oleari, ¿no? Que escribió durante tantos años, todos los días, un poquito. Pero él escribió cuando retorna de la emigración a Asunción, él vuelve por 2 meses nada más a Corrientes y allí anota todos los días todas las personas que lo fueron a visitar con nombre y apellido cuando llegó, toda la gente con la que se relacionó y cuenta cosas muy duras, ¿no? De la situación de Corrientes en ese momento. Y él dice en ese diario que él se va porque alguien le avisa que lo van a matar. Entonces se va de vuelta a Paraguay y después emigra nuevamente hacia Buenos Aires, ¿no? Él se siente, como dice, desterrado, él es un desterrado, no es un emigrado. Y textualmente. Y después también hay otro momento, porque yo lo que digo es que el archivo personal nos permite asir elementos que no podríamos obtener de otro lugar. Por ejemplo, hay un prejuicio de que al ser una familia ganadera y la de su familia y la suya, era rico. Y sin embargo, él en un momento le dice a un amigo suyo en una carta que no tiene ni para mandar al mercado. Él quiere salir de Paraguay porque no quiere tener un hijo en Paraguay, no quiere que sus hijos sean paraguayos. Y hay un momento en que va a Buenos Aires y empieza a buscar desesperadamente trabajo y uno piensa que era una persona que tenía un montón de relaciones, que no hubiese tenido esos problemas, y sin embargo escribe cartas y cartas por semanas pidiendo trabajo, inclusive con la posibilidad de irse a vivir a Montevideo para conseguir trabajo, ¿no? Son todos elementos que él después no los registra en ningún otro lugar, ¿no? Entonces nos muestra una figura mucho más humanizada, digamos, también con muchas virtudes y muchos defectos como todas, ¿no? Pero ahí totalmente transparentado todo en su correspondencia, fundamentalmente en sus diarios también.
Bueno, yo acá les quiero leer las salutaciones, a un cortecito porque hay muchos saludos desde Uruguay, Tomás Sansón. También hay saludos de distintas personas. Acá hay una pregunta que voy a tomar. Preguntan sobre la manera de trabajar el ordenamiento en el caso de un archivo comunitario de personas comunes de una región. Después también hay otra pregunta acá, se las leo así ya, bueno, saludos desde Neuquén también, de Norma Beatriz García, saludos de Fátima Valenzuela también, y hay una pregunta de Horacio Zapata que dice, bueno, felicitaciones, y pregunta sobre la existencia de un espacio regional historiográfico a partir de este intercambio entre estos historiadores o si han podido detectar el funcionamiento de un espacio historiográfico a nivel regional, ¿no? Así que bueno, esas son algunas de las preguntas que quiero transmitir. Yo quería decir algo un poquito sí. En respuesta a lo de Horacio, a la pregunta de Horacio Zapata. Porque, a ver, primero me parece que es interesante también, uniendo un poco a lo que decía recién Gabriela, y es que, a ver, metodológicamente, esta importancia de los archivos personales a nivel regional, ¿verdad?, tiene una relevancia en este sentido. También, lo que hemos comenzado ya, ¿no? Pero es decir, que cuando uno habla, o por lo menos lo que yo he adoptado, he asumido como metodología de trabajo, cuando uno habla de la trayectoria historiográfica de un autor, de un historiador, o de la producción histórica o de la producción intelectual de ese historiador, en ese concepto yo sumo no solo lo que el historiador ha publicado, sino la producción histórica que ha estado dirigida a la esfera privada, sino que la producción intelectual de ese historiador también comprende lo que está en su archivo personal y que quizás no ha sido publicado, no ha sido editado. Por ejemplo, el diario, un diario personal que abarca tantos cuadernos, ¿verdad? O un epistolario que ha servido de laboratorio para publicar, donde él discute sus ideas. Bueno, eso es también la producción intelectual de ese historiador. No solo los libros que ha publicado, por así decirlo, sino también lo que no, todas sus ideas que no ha publicado y que han quedado en su archivo por diversas circunstancias. Entonces me parece que a partir de todo eso es que quizás uno pueda sí comenzar a trabajar esto, no tanto de un campo historiográfico, pero sí en cuanto a la circulación del conocimiento histórico, como a partir de las correspondencias intelectuales, de los intercambios epistolares, ¿no? De los espacios de actuación profesional compartida, que allí que se ven en los archivos personales, cómo circulaban, cuáles eran los circuitos, ¿no? Muchas veces las cartas iban acompañadas claramente del libro, ¿no? Es decir, bueno, aquí le mando junto a esta carta, esta separata de mi, aquí le mando este libro, este recorte de prensa, ¿no? Un uso muy propio de la correspondencia, sobre todo entre siglos XIX y principios del XX, y que permite reconstruir los circuitos del conocimiento histórico. También me parece que en el plano más teórico y metodológico, me parece que este tipo de estudios, así en conjunto y en colaboración, nos permiten hablar de una historiografía transnacional, ¿no? Es decir, hay circuitos que no tienen que ver con el Estado, sino que hay otro tipo de circuitos por abajo de los estados, digamos, y en este caso esta circulación de libros, de publicaciones, ¿no? De cartas que permiten construir todos los procesos de escritura de la historia, no desde lo nacional, no desde la historia argentina, la historiografía argentina, la historiografía paraguaya, la historiografía uruguaya, sino que ahí hay como un espacio transnacional que está por debajo de los estados y que estos archivos personales nos evidencian también, ¿no? Bueno, es algo especulativo,
es algo especulativo lo que digo, pero me parece que por ahí va mi reflexión. Sí, puedo agregar algo a lo que decía Liliana, reforzando un poco esta idea, ¿no?, de lo transnacional. Yo tengo ejemplos del archivo de Oleari, por ejemplo, yo obtuve, gracias a la gestión de Liliana, cartas con historiadores correntinos, ¿no?, con Hernán Gómez y con Justo Díaz de Vivar. Por ejemplo, también ahí hay una carta donde Justo Díaz de Vivar le confiesa a Oleari, o sea, una carta que él nunca pensó que la iba a leer yo, digamos, cualquier historiador correntino, diciendo que se sentía incómodo, que tenía que hacer un discurso, y bueno, un discurso, un sujeto, un historiador diferente, digamos, a lo clásico aquí de Corrientes de la historiografía. También, por ejemplo, el caso de Mantilla y Gómez, que son los dos historiadores importantes, digamos, más importantes aquí en Corrientes, uno en el 19, el otro en el 20, por ejemplo, nunca han escrito sobre la guerra del Paraguay, salvo Gómez, que lo hizo hablando de los temas incómodos y todo esto que uno puede, a través del archivo, darse cuenta, ¿no?, de esto. Mantilla y Gómez prácticamente escribieron muy poco. Mantilla en premios militares de la República Argentina, cuando habla de las medallas, habla algo de la guerra del Paraguay, pero él tenía una carpeta en su archivo que se llamaba Antecedentes de la guerra del Paraguay, o sea que pensaba en algún momento escribirlo. Gómez también, a los dos la muerte los sorprendió muy jóvenes, ¿no?, promediando los 50 años. Gómez también tenía documentos de la guerra, pero no había escrito sobre la guerra más que lo del retorno de las cautivas en una novela histórica, digamos, en un libro que es considerado una novela histórica. Y después también con Mantilla, que parece un sujeto bastante aislado del resto de los historiadores, digamos, no tiene mucha correspondencia con otros historiadores. Cuando se produce la victoria de los liberales en la Revolución del 93, Mantilla es considerado como la figura, digamos, el autor de ese triunfo, y recibe más de 300 telegramas. Los 300 telegramas están en su archivo. Y allí, por ejemplo, yo encontré una felicitación de Juan Silvano Godoy, que yo no hubiese, si no hubiese visto los telegramas, nunca sabría que él tenía algún tipo de vínculo. O sea, que hay una relación, un vínculo ahí que se pudo comprobar, digamos, que quedó de alguna manera, aparte, bueno, también tiene que ver, digamos, con la felicitación o del saludo, ¿no? Porque hay saludos así que son como más formales y otros que son un poco más, digamos, hechos en confianza o con una persona por la que hay también un tipo de aprecio personal, ¿no? Claro. El tema de la correspondencia es algo que siempre es de interés, ¿no? Acá Tomás también nos pregunta sobre el archivo personal MEDER y la correspondencia con los historiadores uruguayos, por ejemplo, que sí tenemos el listado. En este momento me acuerdo de los que estaban vinculados a los temas de misiones jesuíticas, González Risotto, que en algún momento estuvo muy vinculado, y hay varias cartas de él, pero habría que ver en ese listado de otros historiadores. Comento también, Luis Avilán, nuestro archivista, él pregunta a Liliana si en los archivos personales que ha consultado se aplican normas de descripción archivísticas o están fuera de esa cuestión. No, sí. Las normas generales, sobre todo a la hora de hacer la primera descripción, ¿no? Una descripción general del archivo en cuanto al origen, en cuanto a las contingencias, en cuanto a su productor, bueno, las normas que él seguramente conoce muchísimo más que yo, pero sí se trata de aplicar esas normas, sobre todo para identificar muy bien, ¿verdad?, a su productor, a las contingencias, al origen, ¿no?, algunos otros datos más complementarios, nos ajustamos a esas normas. Ahora, las consideraciones que a lo mejor a mí me suscitan un archivo tienen que ver mucho más con mi trabajo como historiador. Cuando nos ha tocado colaborar en la organización de ese archivo, siempre trabajamos en conjunto, ¿verdad? Archivistas, profesionales,
Y yo, que no soy ningún especialista, no estudié aquí, pero sí, digamos, se da como esos equipos tan interesantes, como seguro los tendrán ustedes en el archivo de MEDER, ¿no? Porque por un lado está toda una teoría del archivo en cuanto a historiadores, ¿no? Y después, por supuesto, hay una ciencia archivística, hay una serie de técnicas, hay una legislación, además, hay unas normas universales para catalogar, sistematizar ese archivo, clasificar, pero me parece que tiene que haber como un diálogo siempre muy cercano en el equipo, porque, vuelvo a repetir, me parece que cada archivo personal es único. Y es muy difícil, por lo menos lo que yo he visto, es muy difícil hablar en general de los archivos personales y de cómo deben ser clasificados así de una manera tan sistemática. Entonces me parece que toda la profesionalización de los archivistas y también la presencia del historiador, en este caso, de quien conoce así estos intelectuales, ayuda mucho, ¿no? Me parece que eso, podría decir, tratamos de seguir las reglas, tratamos de seguir. Yo rescato la figura del doctor Silvano Benito Moya, de la Universidad de Córdoba, que él tiene esa doble función, ¿no? Porque él es historiador y es archivista. Entonces tiene como la cabeza dividida en esas dos facetas y siempre nos orienta desde lo que, bueno, el historiador lo ve así, pero el archivista lo ve así. Entonces también qué importante ese diálogo interdisciplinar para poder arribar a determinadas clasificaciones, organización de estos archivos personales. Bueno, vamos mirando un poquito las preguntas. Hay saludos también de Marimar, de Ángeles de Dios Martina. Tenemos saludos de los alumnos también. Y Norma Beatriz García, que nos hace una pregunta que por ahí si es compleja también podemos responder posteriormente, dado el interés que ha suscitado la charla. Ella pregunta cómo asumían su rol de historiadores según los archivos personales y cómo se piensan con respecto al aparato estatal y a los sectores populares. Bueno, eso depende de cada historiador, ¿no? De cada situación particular. Bueno, eso es lo que ella pregunta. No sé si quieren responder o quieren posteriormente mencionar algo sobre eso. Sí, lo que únicamente podría decir ahora mismo, aunque después pensando que quizás dar una respuesta más completa, me parece que ningún poder político se da sin un control del archivo, un control del archivo, ¿no? Entonces esto es como algo que todavía está muy presente, ¿no? De alguna manera el poder político se da sin un control de archivo. Quizás no de un archivo, en este caso un archivo personal, pero sí de archivo, ¿no? Institucional. Entonces me parece sí importante pensar en términos de accesibilidad y de lo que algunos llaman una democratización del archivo, ¿no? En este sentido, todos hemos tenido experiencias, sobre todo los historiadores, de ir a un archivo donde había allí un guardián y el archivo parecía una especie de panóptico donde éramos vigilados por un guardián, ¿verdad? Que, bueno, muy bien, había un control del archivo. Todos hemos vivido eso y sobre eso justamente, sobre esas experiencias, se han basado todas las reflexiones teóricas de Derrida, de Foucault, ¿no? Que se trasladan a esa visión de control de un archivo en términos de esto, ¿no? Como de un control político del archivo, de un control de... Yo creo que eso justamente lo que ha venido estas nuevas discusiones, como la que tenemos ahora, o diálogos, es a sacudir esa idea, ¿no? Decir, bueno, a ver, los archivos tienen que tener, son domicilios de la memoria colectiva, son domicilios de la memoria colectiva regional, nacional, local. Entonces, tienen que ser, ver cómo pueden estar abiertos, cómo podemos sentirnos a gusto, ¿no? Cómo se puede
desligar de esa latiguillo que muchas veces uno encontrar en un archivo, uno pide algo y dice, no, no es posible verlo, no, no es posible verlo, no, no. Bueno, justamente lo que ha habido esta discusión o estos diálogos y esos conceptos de control, de vigilancia, esos dispositivos, ver cómo se desarticulan, ¿no? Hoy en día. Que por suerte ha habido mucho avance en ese aspecto, ¿no? Bueno, sumamente interesante todo. Para cerrar, tengo acá una última pregunta que nos deja también para pensar, ¿no? Comenta Sebastián Altave, además de saludar y decir que la charla ha sido excelente, ¿cómo será en unos 50 años, dado que ya no se usa, por ejemplo, el soporte de las cartas en papel o este tipo de cartas que se escribían antes y que hoy tenemos el placer de tenerlas en estos archivos personales, ¿no? Una reflexión a futuro. Yo comento el caso particular que observamos en el caso de Meder, pero que era un hombre de otra generación. Cuando empezó él a escribir mails, empezó a imprimir los mails que mandaba y las respuestas que recibía también, y eso está archivado también, los mails. Entonces fue muy simpático encontrarme con mails míos que yo le escribía desde cuando hacía viajes o algo, le hacía consulta, todo está archivado en el Legajo Salinas, donde está todo ordenado, ¿no? Pero bueno, son prácticas que ellos fueron utilizando, adecuándose a la tecnología, pero no sé en estas otras generaciones donde ya no usamos casi la carta como mecanismo de comunicación. Yo me hago esa misma pregunta, esa misma pregunta que hizo el colega es la que yo me hago, ¿no? No tengo respuesta para eso, no sé cómo va a ser. Sí. No sé, no, Liliana. No, tampoco. En un curso ahora hace poco se discutía también un poco, bueno, no solo lo escrito, sino también todo lo que es las imágenes o lo fílmico. Y entonces la discusión justamente que se había armado en ese momento es, bueno, todo lo que está en YouTube, ¿no? Que uno dice, bueno, voy a ver en YouTube tal película, voy a ver en YouTube tal documental, ¿no? Y un poco el que coordinaba el curso decía, en realidad lo que uno ve en YouTube no es la película esa que uno piensa que ve, porque en realidad tiene otro tipo de formato, otro tipo de guardado. YouTube tiene, entonces uno piensa que puede ver Titanic en YouTube, pero no está viendo Titanic, está viendo otra cosa, en otro formato, en otro envase, en otra, ¿no? Entonces también ahí no solo digamos, si va a estar o no va a estar, sino que aunque uno piense que lo que está mirando es exactamente lo que piensa, en realidad no es. No es otra cosa, es otro tipo de documento, no es la película. Y bueno, que también todo esto nos ayuda a pensar, ¿no? De cara al futuro, no solo lo escrito en soporte material, ¿verdad? Distintos soportes, cuál va a ser, ¿no? La vida de los archivos, ¿no? Bueno, creo que ha sido una excelente exposición, muy agradecidos desde el Instituto de Investigaciones Geohistóricas a las dos investigadoras, amigas de nuestro instituto, así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Bueno, nos despedimos. Gracias por la invitación. Gracias, María Laura, gracias, Gabriela, gracias a todos. Hasta luego.